Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva hora de la Ortega del Instituto Universitario de Investigación Ortega Set de la Fundación Ortega Marañón. Hoy tenemos el placer de recibir en este aula que hemos habilitado con ocasión del confinamiento a alguien muy querido en la casa, Marta Marañón Medina. Marta es licenciada en Geografía, tiene diversos másteres, análisis y gestión del paisaje y del territorio de programas y políticas públicas Centro Superior de Estudios de Gestión de la Complutense y es magíster por nuestra causa y por nuestra casa en gestión del patrimonio, ocio, naturaleza y turismo. Por tanto, es egresada del Instituto Ortega Set y alguien tan vinculado a la casa como que desde este mismo año es patrona de la Fundación Ortega Marañón. Marta es además experta en evaluación de intervenciones de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, así como en la medición del impacto social en situaciones de desigualdad social, ¿no? Marta ha conducido misiones de trabajo en contextos de crisis en múltiples países de América Latina, África y Asia, y en su desarrollo profesional ha sido subdirectora de la Fundación Dara Internacional y en la actualidad es directora de Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas en la Fundación Ayuda en Acción. Marta está en su casa, es patrona, egresada, amiga y una persona, como digo, muy querida, que hoy nos va a hablar de ayuda en acción protegiendo a los más vulnerables. Querida Marta, tuya es la Bueno, palabra. Antonio, muchísimas gracias. Me perdí el principio de la presentación, pero porque por problemas técnicos que soy un poco torpe no estaba escuchando, no tenía el micrófono, el altavoz activado. Pero estoy segura que, como siempre, tus palabras son siempre de elogio y no me las merezco tanto. Yo, si queréis, pensaba estructurar mi charla, que tengo unos 25 minutos, de la siguiente forma. Pensaba primero dar unas pinceladas del contexto para que nos imaginemos la situación en la que están viviendo pues casi 2.000 millones de personas en el mundo en este momento, personas más vulnerables. Después quería pasar por una presentación que tengo que parece larga, pero voy a intentar ir rápido, donde primero quería presentar a Ayuda en Acción, para los que no conozcáis vagamente lo que hacemos en general, tener una pincelada y después comentaros cuál está siendo nuestra respuesta a la situación de emergencia provocada por la COVID-19, tanto la respuesta en España como en América Latina, porque sé que la Fundación Ortega Marañón tiene siempre muchísimo hace mucho hincapié en toda la parte, en la conexión con Iberoamérica y pensaba que podría ser de interés para los que me estáis escuchando. Así que sin más, pues voy a comenzar y luego vamos con la presentación. Bueno, en primer lugar, quería simplemente recordar, ¿no? Pues 1.900 millones de personas en el mundo viven con menos de $3 al día, 800 millones pasan hambre. Por ejemplo, a veces el hambre es invisible y nos la imaginamos siempre en África, pero no todo el mundo sabe que en el corredor seco centroamericano hay una sequía prolongada por el cambio climático que lleva más de 10 años y que ha arrasado el 60% de las cosechas, y esto ha provocado que haya unos índices de desnutrición crónica en los niños menores de 5 años altísimos, como por ejemplo en Guatemala el 70% de los niños tiene desnutrición crónica. 800 millones no tienen acceso al agua potable. Solo en América Latina el 35% de la población no puede acceder al agua potable, ni el 22% a ningún tipo de saneamiento básico. Por contaminación del agua mueren 500.000 de personas por diarrea al año, hay 500.000 de muertes. Tenemos unas condiciones en muchos países y regiones muy vulnerables en cuanto a la gestión de desechos o de productos sanitarios, y casi 900 millones de personas en el mundo viven en barrios muy marginales. Esto lo comento para que nos imaginemos cómo el confinamiento puede estar agravando la vulnerabilidad de muchas personas que ya de por sí viven en unos niveles extremos de pobreza o de desigualdad social o de exclusión. En el mundo, el 60% de los trabajadores son informales. En América Latina, casi el 50%. Esto supone que el 60% de la población a nivel mundial se nos ha quedado con el confinamiento pues prácticamente al margen de poder tener ningún acceso, no solo a sistemas de protección social, sino no poder tener recursos para comprar alimentos, medicamentos, bienes básicos.
En América Latina, el 50% de la población no puede acceder a ningún sistema de salud, público de salud. Y, por ejemplo, voy cambiando de temas, pero quiero que tengamos un panorama general, ¿no? El Economist Today abre con una portada, con una imagen de unos niños, que dice, lo digo en inglés, pero ahora mismo lo traduzco, dice, Closing schools for COVID-19 does lifelong harm and widens inequity, que es el cierre de las escuelas por el COVID produce un daño a medio y largo plazo y además amplía lo que es la desigualdad social. O sea, el cierre de escuelas, pensar que las escuelas no solo son centros educativos, son espacios seguros, donde dan protección a la infancia, a muchísimos millones de niños y niñas en todo el mundo, ¿no? Entonces, en estos momentos, 1.500 millones de niños han quedado sin poder acceder a la educación, que es un derecho básico, pero no solo eso, bueno, hay muchos que están en los países más desarrollados, estamos accediendo telemáticamente, pero ya explicaré que incluso en países como España hay muchísima desigualdad en cuanto al acceso a una educación telemática, pero el cierre de estos colegios para los más vulnerables supone también que se quedan desprotegidos, porque a través de los colegios no solo tienen acceso a la alimentación, sino que también les estamos previniendo de violencias contra la infancia y son espacios pues seguros donde la infancia puede desarrollarse en condiciones óptimas o lo más óptimas posibles. Luego también hay personas que viven con muchísimo hacinamiento y con una escasa salubridad y que por tanto no pueden protegerse de la COVID-2019 como sería necesario de acuerdo a las medidas preventivas que nos han recomendado los gobiernos, ¿no? El confinamiento está también agravando la violencia de género y la violencia contra los niños y niñas, como he comentado antes. Y también tenemos que pensar que no todo el mundo es capaz de acceder a la información como estamos accediendo nosotros ahora mismo, hiperconectados, y que no todo el mundo accede a una información en condiciones adecuadas, sino a veces a información veraz o que la puedan comprender. No todos tenemos el mismo grado de cualificación y a veces la información. Entonces es muy importante, esto lo diré porque luego veremos como en una de las respuestas que se hace son campañas de sensibilización. Es importante que toda la población, la ciudadanía, se apropie de las medidas preventivas y de los servicios públicos que hay disponibles para poder atender a esta crisis y a esta emergencia que ha producido la COVID, ¿no? Y luego, por último, quería que nos pudiéramos empatizar por un momento con la situación que están viviendo las personas migrantes y los refugiados. El cierre de las fronteras, la existencia de menos ayudas, de menos atención, las condiciones de salubridad, de hacinamiento, el hecho de que muchas de estas personas no tienen documentación administrativa y no pueden acceder a la sanidad pública, son personas refugiadas, son personas desplazadas internamente, son personas retornadas, son personas migrando que tienen una situación de vulnerabilidad muy, muy extrema y que hace muy difícil que se puedan tomar todas las medidas que requeriría la prevención de la COVID-19, ¿no? Por ejemplo, solo en Colombia es un país que ha pedido asistencia para atender a 2 millones de personas que vienen de Venezuela, que están ahora mismo en territorio, en Colombia, ¿no? Entonces, no hay suficiente capacidad para atender a estas personas y esto exacerba la vulnerabilidad que ya de por sí tenían, que es enorme. Y luego, pues por dar una pequeña referencia, en España el 10% de la población no tiene acceso, por ejemplo, los niños no tienen acceso a conectividad, sus familias, y por tanto no pueden estar accediendo a la educación vía telemática. Con lo cual, se nos están, como decía el Economist Today, estos niños se están quedando, pues se está ampliando la desigualdad que están padeciendo, ¿no? Y ahora, sin más, voy a pasar a la presentación que tenemos para poder comentaros cómo estamos respondiendo desde Ayuda en Acción y poder ofrecer un caso concreto, ¿no? Bueno, primero yo creo que Antonio me ha presentado, pero unas pinceladas. Mi aproximación al mundo de la cooperación y de la ayuda humanitaria viene desde el año 2003. Ahí me formé en un máster de evaluación de políticas públicas
y estuve 6 años al frente como subdirectora general de la Fundación Dara Internacional, que lo que hacía era evaluación de programas y proyectos de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria. Y desde el 2011 estoy en el equipo directivo Ayuda en Acción, en concreto promuevo las alianzas estratégicas y soy directora de Relaciones Institucionales. Hice también un máster un programa de posgrado de liderazgo e innovación social de SADE y bueno, no voy a poner todos los másteres, pues no procede, pero que sepáis que también hice uno en la Fundación Ortega y Gasset sobre gestión cultural. Ayuda en Acción, en cifras, por dar una pincelada general, es una organización de cooperación al desarrollo que tiene el año que viene va a cumplir 40 años de existencia, por tanto tenemos muchos aprendizajes, mucha experiencia ya, llegamos a casi 1,5 millones de personas en todo el mundo, siempre trabajando en las comunidades más desfavorecidas y sobre todo en el ámbito rural, a donde el Estado llega menos, y contamos con un presupuesto de unos 40 millones de euros. Nos financiamos básicamente con el aporte de más de 120.000 socios. Algunos son de América Latina, de Colombia, México y Perú. La mayoría del resto son más de unos 100.000 son de España. Y también tenemos como un 17% de financiación pública y un 3% de financiación privada con ayuda de empresas. Pero vamos, básicamente nuestros colaboradores son ciudadanos que aportan una media de unos 20 euros al mes y con eso nosotros podemos permitirnos desarrollar nuestros propios programas. Nuestras palancas nuestra misión es básicamente reducir la pobreza, la desigualdad social y que se agravó con la globalización y la exclusión social. Y nuestras palancas de cambio son poner siempre a las personas en el centro, medir y orientarnos a conseguir impacto, no solo reportar las actividades que hacemos, sino conseguir resultados y cambios en la vida de las personas, intentar ser lo más innovadores posibles y forjar alianzas con todos los actores presentes en el territorio, con la administración pública, con el sector privado, con la academia y, por supuesto, con la sociedad civil. Me interesa mucho esta diapositiva, donde esta es nuestra resumen de una manera muy sintética nuestra estrategia hasta el horizonte 2030. ¿Por qué el horizonte 2030? Porque tenemos alineada la estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces nosotros hemos hecho una estrategia que, aquí está una palabra, si se lee verticalmente, se llama gaps, que son brechas. Intentamos reducir brechas de pobreza, de desigualdad social, de género, brecha digital, en todo. Y tenemos 4 grandes líneas de intervención, que es generar oportunidades, adaptarnos para enfrentar el cambio climático, proteger de la violencia y la intolerancia y salvar vidas, porque también hacemos acción humanitaria en los países o en las regiones en las que estamos presentes. Por eso estamos pudiendo responder ahora mismo a la emergencia del COVID-19. Luego voy a desarrollar brevemente en qué consisten estas 4 líneas de intervención. Nos gusta presentarnos como una ONG global, estamos constituidos como fundación, pues somos una organización no gubernamental y tenemos alianzas con todos los sectores, estamos auditados también por la Unión Europea, con los que colaboramos y nos gusta tener un poco esta visión en América Latina, en Colombia, Perú y México. Bueno, en México estamos constituidos como fundación. En Colombia y Perú tenemos consejos asesores que también pues nos respaldan. Trabajamos en más de 20 países en todo el mundo. En concreto, en América Latina estamos presentes en 12 países. No estamos en cono Marta, te hemos dejado de escuchar. ¿Puedes, por favor, pinchar otra vez en el micrófono?
porque te hemos dejado escuchar en un segundo que se te ha ido porque la... estamos... ¿Ahora? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Ahora me escucha? Sí, es que ha Bueno, habido ahí un retrocedo. segundo que se te ha Comentaba, ido, has tenido un corte de la conexión y ha hecho que tu micrófono se apagase. lo siento, a lo mejor ha sido aquí en casa una caída de la red. Es que estaban haciendo taladros los vecinos y me he tenido que meter en un cuarto donde a lo mejor tengo peor conexión, lo siento. Nada, no pasa Comentaba nada. que estábamos presentes en más de 20 países en todo el mundo, pero nuestra fortaleza sobre todo ha sido Iberoamérica, en realidad América Latina más que Iberoamérica, porque en España empezamos a trabajar solo a raíz de la crisis económica del 2008 y lo que tenemos es una experiencia enorme en América Latina. Como comentaba, las 4 líneas de intervención de ayuda en acción, la primera sería generar oportunidades en cuanto a educación, cadenas de valor y el empleo y el emprendimiento, que es fundamental para que la población más vulnerable pueda tener sus ingresos. La segunda es adaptarnos para afrontar el cambio climático, pero intentar dar un acceso sostenible, es decir, con agricultura ecológica y siempre con todo lo que pueda ser un poco el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, un acceso sostenible a alimentos, a agua potable y también a la energía. La energía hemos visto, es un derecho básico hoy en día también, ¿no? Después protegemos de la violencia y la intolerancia y promovemos sistemas de protección y atención a los más vulnerables, promovemos el papel de las mujeres en las comunidades más desfavorecidas y siempre impulsamos lo que son estrategias para promover una cultura de paz. Por ejemplo, en países como Nicaragua ahora mismo tenemos que hablar que no se puede hablar de derechos, tenemos que hablar de cultura, de promover una cultura de paz. Por último, salvamos vidas, aquí es donde está nuestro trabajo de acción humanitaria y apoyamos a población refugiada, desplazada interna, población migrante, como comentaba antes, y también trabajamos todo lo que es la prevención del riesgo de desastres la mayoría por efecto del cambio climático, pero tenemos que hacer que las comunidades sean más resilientes, ¿no? Estén más preparadas para adaptarse a las emergencias. Entro ya en lo que sería la respuesta que estamos haciendo. Como veis, el título dice Emergencia Sanitaria, Económica y Social, porque como he comentado antes, no estamos hablando solo de una pandemia que tiene unos efectos sanitarios, sino que tiene unas consecuencias económicas y sociales gravísimas, porque se está agudizando la desigualdad social y económica, ¿no? Nuestra respuesta en España, nosotros nos hemos concentrado. Bueno, primero quería dar una pincelada de la intervención que hacíamos en España. En España estábamos llegando a 12.000 niños y niñas en 12 comunidades de todo el estado y a través de apoyando a centros escolares donde vive población vulnerable, que está en riesgo de exclusión social. Entonces, en el momento en que hemos cerrado los colegios, no sabíamos cómo llegar a esta población y hemos hecho un esfuerzo enorme por identificar a las familias más vulnerables y estamos respondiendo con 2 líneas fundamentales de actuación. La primera sería garantizar que estas familias tengan cubierta su alimentación a través de unas tarjetas y de unos bonos familiares donde pueden adquirir en supermercados lo más básico, que se van recargando y hemos contado con la colaboración de la Caixa, muy importante. Y en segundo lugar, estamos dotando de conectividad, hemos contado con el apoyo de Vodafone, y estamos distribuyendo tablets y equipos informáticos porque el 10% de los niños, como comentaba antes, no están pudiendo acceder a la educación telemática, ¿no? Entonces, esto ha supuesto para nosotros un giro y una reestructuración de todo el programa, pero nos hemos concentrado sobre todo en estas líneas prioritarias. Aquí se ve el mapa de las comunidades en las que estamos presentes. En las que no estamos es porque no tenemos delegación o no hemos podido llegar todavía, no hemos encontrado suficiente colaboración privada para poder llegar. El programa de España se sustenta fundamentalmente con el apoyo de la colaboración empresarial y aquí estaríamos la inversión que tenemos que hacer para poder cubrir estas necesidades que hemos identificado de llegar a estas miles de familias, ¿no? Inversión en ayudas de alimentación, en la conectividad y en lo que es la adquisición de los materiales y la entrega logística que ello conlleva. En América Latina tenemos 4 pilares, los voy a primero enumerar y después me detengo en ellos. El primero sería el de fortalecer los sistemas de salud locales. Hay algún país como Venezuela donde esto está en manos del gobierno y que nos es imposible poderlo hacer, pero en el resto de países lo estamos pudiendo hacer.
En el segundo es trabajar todo lo que es la prevención de la transmisión, el contagio y las consecuencias que la COVID trae. El tercero tendríamos en la siguiente diapositiva, que sería la cobertura de las necesidades más básicas, como la alimentación. Y el cuarto sería la protección y la recuperación de la actividad económica local, porque si no recuperamos la actividad económica local, estas familias se van a ver muy, muy perjudicadas, ¿no? Entonces, en lo que es la primera línea, la de fortalecer el sistema de salud, estamos llegando, que nuestra ambición es poder llegar a más de 60.000 personas. Estamos ya entregando materiales, suministros, equipos, tests, equipos de protección individual, mascarillas, guantes, accediendo a cubrir material, suministros para puestos y centros de salud o unidades de vigilancia epidemiológica. Estamos mejorando, rehabilitando los puestos y unidades de salud. Pensar que Ayuda en Acción trabaja en comunidades rurales muy, muy desfavorecidas, ¿eh? Y entonces a veces nuestro trabajo es a nivel de comunitario y con puestos de salud muy precarios. Estamos capacitando a personal de salud en los comités comunitarios y municipales de emergencias. Y luego en la segunda línea, la que sería la de prevención de la transmisión y el contagio, ahí estamos haciendo campañas de sensibilización muy importantes para que, como comentaba antes, la información llegue a todas las personas. Estamos haciendo campañas específicas para prevenir sobre la violencia de género y también de la infancia. Estamos distribuyendo kits de higiene con geles, estamos dando filtros de agua por todo el tema que comentaba antes del agua potable y estamos fomentando la creación de puestos de lavado de manos muy básicos en las comunidades rurales y bueno, básicamente esta sería la intervención en este segundo punto. En el tercer punto, que es la cobertura de necesidades básicas, estamos dando acceso a la alimentación con los bonos familiares que comentaba antes, porque allí en estas comunidades rurales no hay la posibilidad de tarjeta bancaria, por tanto son unos bonos. Estamos dando apoyo psicosocial y cobertura de costes de personal sanitario cuando no es posible y cubriendo gastos logísticos. Y en el cuarto punto, en el de la recuperación de la actividad económica local, pues estamos dando fondos para recuperar o estabilizar pequeños emprendimientos. Pensar que nuestros beneficiarios, las personas a las que nosotros apoyamos, son pequeños emprendedores o tienen pequeños negocios y les estamos dando a veces avales para que puedan tener crédito o directamente inyectando unos cuantos cientos de euros para que puedan estabilizar su pequeño emprendimiento, o en aquellos que ayudándoles a que puedan también tener plataformas online, de venta online, que se puedan un poco digitalizar porque no lo están en absoluto, ¿no? Aquí vemos, para aquellos oyentes, no sé si hay personas que seáis de países de América Latina, pero aquí está, en este mapa se ve y en esta tabla veríamos las zonas, no los voy a mencionar, pero que en los que estamos priorizando nuestra respuesta es donde ya estaba trabajando Ayuda en Acción previamente. El hecho de estar ya presentes en el territorio ha podido hacer que respondamos con mucha rapidez a la emergencia. Aquí vemos la población a la que llegamos en esta imagen, es población local vulnerable, grupos en riesgo, en especial riesgo, como pueden ser las mujeres o los niños y niñas, el personal sanitario o el personal que está ayudando en la respuesta, y luego el personal de refugiados o migrantes y retornados y desplazados internos. Aquí vemos la inversión que necesitamos hacer. No quiere decir que nosotros dispongamos en estos momentos de los 27 millones de euros. Hemos hecho una llamada a la acción, a la colaboración, a todo el sector, a todos los contactos de empresas con los que tenemos, a la ciudadanía. En nuestra página web hay una campaña para recibir donaciones, pero la idea es poder invertir 2 millones de euros en el fortalecimiento del sistema de salud local, 10 millones en lo que es cobertura de necesidades básicas, 8 en lo que es prevención de la transmisión y las consecuencias de la COVID y unos 5 millones en lo que es recuperación. Los 4 pilares, las 4 líneas que he comentado previamente. Y yo creo que con esto finalizo mi intervención, es la 1:30 y estoy abierta a todas las preguntas que tengáis o las dudas. Siento, a lo mejor he ido muy rápido en algo, en lo que queráis que me detenga. Estoy a vuestra disposición. Daniel Villegas, que es un becario de filosofía del instituto, te pregunta si en esa ayuda con los más vulnerables
cómo fomentar, ¿no? esa concienciación a la ciudadanía en lugares como España o en lugares donde, digamos, los más favorecidos pueden ayudar a los más pueden ayudar a los más vulnerables, ¿no? Y plantea que muchas veces el no ver directamente el beneficio pues puede dificultar todo eso, ¿no? En una situación además donde, como hemos visto en diferentes horas de la Ortega, también el peso psicológico que están jugando en sociedades más acomodadas como las nuestras o en sectores más favorecidos, pues si eso está perjudicando a esas ayudas, ¿no? que pueden llegar a los más vulnerables. Sí, sí. Bueno, la pregunta de Daniel es buenísima. Nosotros justo ayer hemos pedido a los managers de la web y de la campaña que estamos haciendo y todo, que por favor pongan equivalencias. Las personas que que quieren ayudar o donar necesitan saber lo que vale para esto, comprándolo con proveedores en estos países a nivel local, los geles, los kits, los equipos, lo que cuesta hacer una campaña de sensibilización, los puestos de lavado de manos. Aquí en España lo que cuesta, estamos comprando tablets a 150 euros, unas son para primaria y otras son para secundaria, y las personas que lo van a saber tienen que saber, por ejemplo, si, pues me gustaría que nosotros lo que ofrecemos en Ayuda en Acción es mucha transparencia y trazabilidad, de tal manera que si, por ejemplo, en la propia web se ofrece la posibilidad de canalizar la ayuda en España o en otros países del mundo en los que estamos presentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es en España, el donante podría decir: yo quiero que sea para equipos informáticos o para conectividad o para ayuda alimentaria, y es muy importante que se vean las equivalencias, que la gente vea, tangibilice en qué se convierte esa ayuda. Todo lo que yo he estado contando, cómo estamos respondiendo, que lo he intentado hacer lo más concreto posible, todo eso tiene un coste económico muy alto y hay que visibilizarlo para que todos veamos que nosotros podamos hacer una donación. Yo, en mi familia, soy socia, por supuesto, de Ayuda en Acción, pero quise hacer una donación al margen de mi trabajo y lo hicimos en familia, y claro, nos surgió la duda de España porque en España estamos muy concienciados para ayudar. Todos los medios de comunicación nos hablan continuamente de las necesidades que hay mucha sensibilidad, por ejemplo, para poder ayudar a Cruz Roja, Cáritas, afortunadamente, al Banco de Alimentos, que es totalmente necesario y están haciendo una labor extraordinaria, pero no siempre se llama la atención sobre la necesidad de seguir ayudando fuera, de cooperar, o sea, además de España. Por supuesto, en la familia lo que hicimos fue las dos donaciones, ¿no? Pero porque claro que está mi influencia para decir: ojo, que no nos podemos olvidar de la población más vulnerable de países y de regiones en el mundo, porque como sabéis, por ejemplo, América Latina es la región más desigual del mundo, donde puede parecer que haya países que tengan un crecimiento económico aceptable, pero donde hay unas bolsas de desigualdad enormes, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces no estamos visibilizando del todo bien, y conviene, como decía Daniel, hacerlo cuanto más visible, mejor. Voy a ver que hay más A preguntas. propósito del COVID y que ya estamos viendo, por ejemplo, en las cifras de desempleo, si eso tendrá una repercusión directa en la reducción del apoyo de la ciudadanía a los temas de cooperación, ¿no? Si estáis evaluando ese riesgo. Bueno, nosotros estamos haciendo nuestra labor también de incidencia con el gobierno, y estamos pidiendo que la cooperación, sobre todo en cuanto a España, pero también en cuanto a cooperación, que se enfoque en temas estructurales de protección a la población más vulnerable. O sea, hemos visto que aquellos países que tienen sistemas de salud, o aquellas regiones que tienen sistemas de salud más débiles, no están pudiendo afrontar la crisis bien, y entonces conviene que en cooperación nos salgamos un poco fuera de lo que es el asistencialismo y nos centremos en desarrollo estructural a medio y largo plazo. Afortunadamente, para una organización como Ayuda en Acción esto es más fácil, porque en la presentación que os he puesto antes, que es una presentación que ya tenía, que no he preparado para ahora hemos preparado la segunda parte, pero no la primera, veréis que ya estábamos trabajando todos esos temas estructurales.
Por tanto, lo que tenemos es que seguir enlazando. Ahora, en cooperación hay una cosa que se llama, y en ayuda humanitaria se llama Nexus, que es enlazar la respuesta humanitaria con todo el trabajo de rehabilitación, reconstrucción y posterior desarrollo y recuperación de los medios de vida de las personas más vulnerables. Entonces, lo que hay es que cuando se acabe todo esto, no parar porque se haya acabado la emergencia, sino continuar con todo lo que es la parte de desarrollo, vincular la ayuda de emergencia al desarrollo. Y ahí no hay tantas organizaciones que estén preparadas para ello, porque hay muchas organizaciones que solo hacen cooperación al desarrollo y no saben responder a una crisis, o que solo hacen ayuda humanitaria y no saben después continuar con el desarrollo. Entonces estamos incidiendo al gobierno mucho para que potencie estas acciones de Nexus, que vinculen una ayuda con la otra. Está relacionada con esto que estabas enlazando en tu respuesta, ¿no? Y cómo está siendo la interlocución con el gobierno para que las acciones derivadas de la administración y de las ONGs, y en este caso la vuestra, se acoplen y tengan un mayor impacto, ¿no? ¿Cómo está siendo esa coordinación en una situación tan inédita como esta? Sí, sí, nosotros lo que estamos es en la coordinación, la incidencia con el gobierno no la hacemos solo como ayuda en acción, porque la verdad que no somos una gota en un océano, pero lo hacemos a través de plataformas. Hay una plataforma por la infancia donde está UNICEF, Save the Children y otras organizaciones, también Entre Culturas, otras organizaciones que trabajamos con la infancia, Plan, World Vision. Lo hacemos también a través del Consejo de Cooperación, donde tenemos una representación, nuestro director general no está representado en el Consejo de Cooperación, y en todas las plataformas y por supuesto en la coordinadora de ONGs de desarrollo, con la COMDE, que también hace labor de incidencia con el gobierno. Creemos que así y de manera colectiva tenemos más voz. Y luego a nivel europeo formamos parte de una organización que se llama Alliance 2015, que es una red de 8 ONGs europeas muy potentes, y donde también hacemos incidencia la de Ángel en y la Bruselas. de María García Pizarro, puesto que representan dos facetas de una misma cuestión, ¿no? Ángel plantea que él representa una asociación sin fines de lucro constituida en España y que a diario recibe muchas solicitudes de ayuda de alimentos, y si es posible triangular alguna ayuda con vosotros para dar una mayor respuesta a estas necesidades. Y María, por su parte, y por tanto ahí tenemos el ejemplo de una pequeña asociación, María, por su parte, plantea en qué medida creéis que programas como Work for Progress de la Fundación La Caixa se va a entender que todavía es más importante esta necesidad de articulación, y por tanto hay una doble perspectiva, ¿no? Cómo articular la ayuda entre las grandes ONGs que están llevando una acción tan importante en esta crisis, con esas otras que tienen un tamaño más modesto, pero que también son igualmente importantes. Bueno, Ángel, claro, nosotros encantados de poder colaborar. Si me quieres escribir directamente, lo puedo canalizar con el equipo. Lo único es que nosotros estamos atendiendo, como comentaba antes, ya a 2.000 familias que son las más vulnerables dentro del programa con el que teníamos. Entonces, no es que nos pongamos a atender a otros 2.000, nos sentimos en deuda. Ahora que han cerrado los colegios, como nuestra ayuda se hacía a través del colegio, ahí dábamos becas de alimentación, de material escolar, refuerzo educativo, acceso a la educación digital. Teníamos todo un programa de acceso a igualdad de oportunidades. Entonces nos sentíamos comprometidos con estas miles de familias a las que, de alguna manera, al cerrar los colegios, se iban a ver privados de nuestra ayuda. Entonces lo que hemos hecho ha sido reorientar nuestra ayuda hacia estas necesidades y dar la ayuda directamente a las familias, ¿no? En otros casos, nosotros en general no solemos responder mucho con ayuda en especie, sino lo que hacemos es, con los fondos que hay, intentar canalizar esa ayuda. Pero, por supuesto, abiertos a todas las sinergias de colaboración que puedan existir. Y en cuanto a la pregunta de María, de Work for Progress, nosotros tenemos este proyecto lo tenemos con la Caixa en Mozambique, y son proyectos potentísimos porque lo que hacen es acelerar todas las alianzas. En este caso en Mozambique lo que hacemos es trabajar para jóvenes en el mundo rural y mujeres, y lo que hacemos es
estar en red con todas las otras organizaciones de la sociedad civil que están presentes en el territorio donde estamos trabajando nosotros, ¿no? Entonces, ahí los programas de Work for Progress, yo creo que son Work for Progress, se llama, de la Caixa, se van a mostrar muy necesarios, porque lo que hay es que trabajar de manera colectiva y canalizar bien toda esa solidaridad. Plantea que en la crisis de 2008 el sector de las ONGs tuvo una serie de recibió un impacto muy fuerte, ¿no? Y llevó a que muchas desaparecieran, ¿no? ¿Piensas que en este contexto puede haber una crisis en el sector de la cooperación? Sí, sí. Yo por hablar de lo que conozco directamente, que es el caso de Ayuda en Acción, ¿no? Nosotros en la crisis de 2008 perdimos muchísimos socios. Antes os he explicado que la financiación básica que tiene Ayuda en Acción es la de los socios. Muchísimos, el 90% eran por motivos económicos con la crisis, y ahora en este caso no estamos perdiendo tantos socios como hubiéramos sido de esperar, porque la crisis, la pandemia, la emergencia está afectando económicamente muchísimo también, y pensábamos que íbamos a perder muchos socios. Nuestros socios no tienen un poder adquisitivo muy alto, representamos un poco al conjunto de la ciudadanía española, y hay mucha gente que con la crisis en el 2008 perdió su empleo y por tanto no pudo ya seguir colaborando con nosotros. Y ahora estamos teniendo algunas bajas por motivos económicos, personas que se han visto afectadas, que han perdido su empleo, y estamos viendo bajas también por fallecimiento, porque nuestra base social pues está bastante envejecida. Es muy difícil captar socios, personas más jóvenes, y estamos también teniendo bajas. Y yo sí que preveo que va a haber las consecuencias que el COVID van a tener, sobre todo para el empleo, a corto plazo van a suponer pues que no solo Ayuda en Acción, sino otras organizaciones que dependen de su base social, pues se vean muy afectadas. Y sí que creo que nos va a tocar o fusionarnos o reestructurarnos. Nosotros nos tuvimos que reestructurar a raíz de la crisis del 2008, o buscar nuevas alianzas, y nosotros estamos optando sobre todo ahora por las alianzas, porque ahora mismo vemos que todavía no nos ha afectado a nivel interno tan severamente como podría esperarse. De mayor cooperación en los próximos años, si piensas que llevará a que aparquemos algunos de los otros objetivos para el desarrollo 2030 que había planteado la ONU, y por tanto que digamos va a haber como un reequilibrio, o mejor dicho, un desequilibrio, ¿no? en ese escenario de los objetivos 2030. Yo ahí, Lázaro, yo creo que a corto plazo parece que nos hemos olvidado del cambio climático, efectivamente, de los ODS, de tal, pero los ODS han venido para quedarse, por lo menos hasta el 2030. Y como comentaba antes, que tenemos que vincular la ayuda de emergencia en cuanto salgamos de las etapas, ese desescalamiento, esa palabra horrible, pero que se está usando tanto, ¿no? En cuanto empecemos a desescalar, vamos a tener que poner la mirada otra vez en los ODS, porque la recuperación tiene que pasar necesariamente por un desarrollo sostenible desde todos los ángulos: el económico, Sofía Castro, el social y el ambiental. En Portugal también se está notando las consecuencias de la COVID-19 y cómo empieza a aumentar la desigualdad de manera preocupante, ¿no? Supongo que ahí también Ayuda en Acción, de alguna manera, no sé si estáis presentes o no en Portugal, y si nos puedes decir algo de esto. Y con las dos cosas, Sí. preguntas sobre las estrategias para llevar captación de fondos, ¿no? Y ese tipo de alianzas, que si tenéis alguna línea directriz más allá de las que ya nos has contado. Sofía, en Portugal estamos presentes desde hace unos años a través del programa, replicando el programa de España. El programa de España se llama Aquí También, y lo empezamos a replicar en Portugal, primero con una financiación que tuvimos de Google,
que era para reducir la brecha digital, tanto en España como en Portugal, de niños y niñas enseñándoles de primaria, enseñándoles a programar, niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, de exclusión social. Es un programa que llegó a 5.000 niños y niñas en Portugal y a otros 5.000 o 10.000 en España y que ha tenido muchísimo éxito. A raíz de eso decidimos replicar el programa y ahora mismo, pero hemos empezado el año pasado y justo acabamos de abrir delegación en Lisboa y estamos con un programa muy similar al que hacemos en España, porque la situación es muy similar, aunque la verdad que Portugal ha podido afrontar de manera mejor la crisis que España, pero el programa y la respuesta está siendo muy parecida. Y pido disculpas, Sofía, por haberme centrado Sí, y en solo relación a lo que en te planteaba España, Emilio, sí, pero podía haber captación de contado también el fondos y caso alianzas y de planteaba, que eso se me Portugal. olvidó a mí decirlo, sobre todo en Y la otra relación pregunta se me olvida. con el tema del desempleo. Si tenéis alguna acción directa para tratar de paliar el efecto que va a tener el aumento del desempleo y que ya está teniendo, de hecho, ¿no? Sí, en ayuda en acción en España y en Portugal, sobre todo en España, que es donde tenemos más recorrido, porque en Portugal, como he dicho, tenemos menos recorrido, lo que hacemos es trabajar sobre todo con las madres de los niños que van a los colegios. Ahí tenemos una serie les enseñamos una palabra que a lo mejor no gusta mucho, pero que es muy importante, todos los temas de empoderamiento, para que ellas se sientan capaces. Partimos, la mayoría, muchas veces es población inmigrante que tiene muy baja formación, muy baja cualificación y que ni siquiera se ve capaz de que vaya a poder trabajar, y mucho menos conciliándolo con la educación de los hijos, ¿no? Están en una economía informal y empezamos un poco a enseñarles cómo hacer un currículum, cómo buscar trabajo con el teléfono, cómo poder hacer una entrevista de trabajo, les ponemos con redes de búsqueda de Sí, empleo, Elena López plantea y un es un tema poco muy como sensible, ¿no? estamos como Pero una etapa de las preempleabilidad, cifras que nos ¿no? llegan de América Nosotros como Latina, Ayuda como en América, Acción pues directamente no somos una organización que solo se concentre en el tema del empleo, hay otras que lo hacen muchísimo mejor, como Fundación Integra o Fundación Exit, que dan acceso a empleo sí, directamente, pero lo estamos consiguiendo con sí, algunas sigue, madres sigue, continúa. con resultados bastante positivos. Y en cuanto a la captación, ¿me escuchas? ¿Se escucha? Perdona, Antonio. Y en cuanto a las estrategias de captación de fondos, pues aquí es donde necesitaríamos más ayuda porque nos está costando. Tenemos esta campaña que os invitamos a que miréis en la página web y, como decía al principio del debate que estamos teniendo, o bueno, de este pequeño intercambio, tenemos que poner equivalencias para que más personas se animen a colaborar. Toda la ayuda es poca, o sea, por poco que se colabore todo suma, y con lo que nosotros recibimos, ya he explicado cómo lo estamos y cómo lo queremos, ya lo estamos gastando de esa manera, pero cómo queremos seguirlo gastando y lo que necesitamos es poderlo escalar. Y luego hemos hecho un llamamiento a empresas con las que teníamos ya relación y a redes de empresas, por ejemplo, a Forética, a la Asociación Española de Fundaciones, donde hay muchas fundaciones empresariales, a Ceres, que conecta a empresas con organizaciones del tercer sector, a la AmCham, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. Con todo este tipo de plataformas estamos mandando una serie de notas concepto donde vistamos según el interés que puedan ser de España, España y Portugal, o América Latina, o la respuesta en todo el mundo. Y también con la CEAPI, que es un congreso de empresarios para Iberoamérica, en Consejo Empresarial para el Desarrollo de Iberoamérica, y estamos un poco como que intentando hacer llamadas a la acción a estas plataformas para que después lo puedan distribuir a distintas empresas. Pero nos está costando. No, me gustaría tener la palanca Claro, para poderlo hacer Elena mejor porque López nos plantea un tenemos tema muy mucha necesidad, sensible y la que no verdad. sé en qué medida podrás contestar porque es un tema complicadísimo, ¿no? Y es como si podéis, si tenéis algún tipo de cifra en relación con el impacto que está teniendo la COVID en los grupos más desfavorecidos, ¿no? Porque las cifras oficiales de muertes y fallecimientos en África y América Latina dice que por suerte no son las de Europa o Estados Unidos, pero también sabemos que hay ahí una incidencia que no está siendo cuantificada, ¿no? No sé si puedes añadir algo a esto.
Sí, nosotros lo que nos cuentan nuestros compañeros de Colombia, de Perú, de Ecuador, en Brasil, es que estoy viendo lo del tema de Brasil, en Brasil no estamos. Lo que nos cuentan que están yendo, están viviendo situaciones que empezamos a vivir nosotros hace 2 meses, están viviendo ahora. Y, por ejemplo, en Bogotá, el otro día en el país había una imagen que a mí se me quedó grabada. Había unos edificios de un barrio muy marginal en los suburbios donde las familias más necesitadas estaban sacando trapos rojos, unos pañuelos rojos para identificar que son las más necesitadas, que son las más vulnerables porque no podían tener acceso a lo más básico, ¿no? A mí que se llegue a este grado de estigmatización donde tengas que enseñar lo vulnerable que eres con un pañuelo rojo, me parece horrible, ¿no? Entonces, yo creo que en muchos casos en América Latina, primero, no se están contabilizando suficientemente bien los casos, sobre todo en las poblaciones con los que aquellos que tengan sistemas de salud más débiles. Y segundo, sucede es que la pandemia está por detrás. Afortunadamente, por no pintar el panorama todo tan negro, muchos países empezaron a tomar medidas muy pronto, cuando tenían muy pocos casos. Entonces yo creo que eso es una lección aprendida para tener un halo de esperanza y pensar que tal vez la crisis no vaya a impactar tanto. Pero en cualquier caso, sigue siendo súper necesaria todo lo que es prevención y campañas de sensibilización y el cuidado y la higiene bueno, y saber que habrá personas que no puedan tener las suficientes Llegan las dos medidas de últimas higiene preguntas que porque están viven en unas escribiendo condiciones de hacinamiento Lázaro y o Antonio de Luis. pobreza Te voy a que plantear yo son una en imposibles, ¿no? relación con un tema en el que somos especialmente sensibles en el instituto, porque ya sabes que tenemos un curso de experto para la intervención con personas migrantes y refugiadas. Y he visto que tenéis ahí bastante presencia en todo el corredor de lo que viene siendo lo que se conoce como la bestia, ¿no? El tren que traslada gente de Centroamérica hacia la frontera norte y sabemos que hay dificultades en las dos fronteras, ¿no? En la sur de Guatemala con México y pues, justo en la norte, ¿no? Que es la frontera más transitada del mundo. No sé si tenéis percepción directa de cómo está afectando ahí toda esta situación tan dramática que estamos viviendo. Sí, pues yo te diría que son de los grupos más vulnerables ahora mismo, porque los sistemas que había de protección, algunos no van a poder funcionar. Por ejemplo, los albergues en los que, por ejemplo, en el caso de toda la migración de Venezuela, ¿no? Hacia Colombia, pues ahí teníamos unas redes de albergues. Claro, si en el momento hay que mantener la distancia social o se cierran los albergues por el contagio, entonces todas estas personas que tienen que salir del albergue se encuentran en una situación máxima de vulnerabilidad porque no pueden retornar, no tienen donde o sea, no tienen los sistemas de protección suficiente. Por eso incidía tal vez al principio de la intervención tenía que haber explicado cómo nosotros creemos que ha de ser la cooperación a futuro post-COVID como aprendizaje, ¿no? Creo que tenemos que enfocarnos en fortalecer mucho los sistemas de protección, porque si no, las personas más vulnerables se quedan fuera de una crisis como esta. Y en el caso de los migrantes y de la población retornada en Centroamérica, pues es un drama. Y los que están siendo expulsados desde Sí, ya han llegado las últimas preguntas. Voy una por una. Mari Carmen pregunta si Estados los bulos Unidos están a afectando México, más que luego tienen a o que sea, y las se va, ayudas va en cascada se estén y más la retrasando población estos fechas, retornada, o ¿no? De sea, todas las muchos días en condiciones, los es medios que de los mismos sistemas de comunicación y que protección por tanto ahora las mismo no ayudas son no llegan válidos al para el COVID. 100% y sabemos muchas veces que son falsas. Eso lo estáis notando en Ayuda en Acción y lo vinculo con Ángel que pregunta que el correo para comunicar directamente con Ayuda en Acción. Así. Ángel, mira, mi correo es mmaranon@ayudaenaccion.org. Yo, en el caso de Ayuda en Acción, no nos ha afectado ningún bulo concreto, pero lo que sí es un tema
A las ONGs nos resulta muy difícil captar nuevos socios porque es un tema de confianza. Y entonces, bueno, yo tengo en mi misma familia, tengo algún cuñado pues que me dice que no entiende que estemos dando tablets aquí en España. O sea, es que no lo entiende. Entonces él dice que todo al banco de alimentos, que mientras haya personas que estén padeciendo hambre, que lo es lo prioritario y que todo al banco de alimentos, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, también estamos con ayudas de alimentación a través de la Caixa, con estas tarjetas que he contado, que se recargan con unos 200, 100 euros y con eso pueden acceder a los supermercados y también a las farmacias, ¿no? Pero el tema de los tablets es que es fundamental. Vuelvo a la portada del Economist Today. Es que el daño que esto está haciendo, o sea, los niños no se pueden quedar sin acceder a la educación. Es una barbaridad. La educación es un derecho básico. Por supuesto que la alimentación, y es lo primero también, pero ya hay otras entidades que se están volcando con el tema de la alimentación. Y tiene que haber otras que nos volquemos con otros temas, además de la alimentación, como es el tema de la brecha digital en España o en Portugal, como comentaba antes, ¿no? Entonces, yo creo que a veces es un tema más que de bulo, es un tema de información, de que hagamos llegar bien estas necesidades y de que verdaderamente visibilicemos que no todos los niños tienen las tablets, que no todas las familias tienen, y cuando a veces tienen la suerte de tener una tablet, igual lo necesita el padre o la madre para conectarse y el niño se queda al margen y no puede acceder, que es algo como una tablet o como una tarjeta de autoinstalación para conexión a la red, para tener conectividad, es algo básico. O sea, la conectividad se va a convertir después del post-COVID en un derecho fundamental, ¿no? Entonces yo creo que a veces es un tema de que cuando queremos ayudar, todo lo visibilizamos como que en el kit, o sea, en la mascarilla, el guante y la alimentación. Y de ahí nos cuesta salir y nos cuesta entender que hay otras muchas maneras de ayudar y que esta crisis, además de una crisis sanitaria, es una crisis económica y social. Con las dos de Antonio Luis y de José María que tienen algo que ver con esto que estabas señalando. Antonio Luis te pregunta si crees que la cooperación internacional y la ayuda humanitaria vivirá un proceso de mayor digitalización debido a esta situación que estamos viviendo y que enlaza con esto que estabas diciendo, ¿no? Y dicen, en este sentido, aunque la actuación en terreno es necesaria en la cooperación, ¿crees que se producirá algún cambio de percepción o alguna especie de digitalización de la misma? Y quizá eso lo puedas enlazar con esto que pregunta José María sobre si los sistemas limosneros sirven para edulcorar y perpetuar situaciones de injusticia social crónica, ¿no? Digo, por ir cerrando. Sí, enlazo las dos. Bueno, yo creo que como todo tiene su lado bueno, también, por supuesto, esto nos obliga a las organizaciones a digitalizarnos, a transformarnos. Las que estábamos más preparadas, lógicamente, nos ha costado menos. Nosotros en Ayuda en Acción estamos desde unos días antes de la alarma, de que se decretara el estado de alarma, pues estamos trabajando todos en España y en los países de manera digital, pero claro, en las comunidades más remotas, donde trabajamos con socios locales, ahí es que es necesario, en las zonas rurales es que no hay posibilidad todavía de hacer la digitalización. Entonces lo que sí hay es que tener todas las medidas preventivas, distribuir las mascarillas, los kits de higiene, como comentaba antes, los puestos de centro de lavado de manos, las campañas de prevención para que no se acreciente la violencia contra las mujeres, contra la infancia, que es altísima ya de por sí. Entonces hay todavía un trabajo que es presencial, que es completamente necesario, pero lo que es el trabajo de las organizaciones, yo creo que hay un antes y un después del COVID y que efectivamente nos vamos a tener que transformar y digitalizar mucho más de lo que ya estábamos. Y después coincido con José María, yo creo que el tema de asistencialismo no es bueno. Es que a corto plazo puede ayudar, pero a medio y largo necesitamos atajar los problemas de raíz y sobre todo tener lo que comentaba antes, sistemas estructurales, o sea, proteger a los más vulnerables con sistemas estructurales. No puede ser que personas, como comentaba, que los migrantes o la población en tránsito que no tenga
documentación administrativa, no puede estar accediendo al sistema de salud, no puede. Puede ser que los sistemas de salud sean débiles y que el 60% de la población se quede al margen del sistema. Eso es lo que en lo que de verdad yo creo que vamos a tener que trabajar en las próximas decenas de años, concentrarnos en la parte más estructural para estar prevenidos y para que estas personas sean más resilientes. Resilientes quiere decir que se adapten mejor ante cualquier situación de adversidad. Necesitan, ¿no?, para tener una mayor cohesión. Y quisiera que termináramos con la pregunta que planteaba Lázaro Oyer sobre cómo estamos viendo en la UE activar la cooperación con los vecinos del norte de África para paliar la pandemia, ¿no? Olvidando, y señala, y creo que es muy pertinente, a otros países del sur de África también igual o más afectados, ¿no? Hay quienes consideran que esta cooperación es en realidad parte de la política migratoria para generar un muro, entre comillas, pone, incluso valla, podríamos decir, sin comillas, en el caso de que se incrementen los casos de África. ¿Qué opinión te merece esta cuestión como geógrafa y como implicada en toda la cooperación? Sí. Bueno, por primera pregunta de Pedro, efectivamente, en aquellos países donde hay más igualdad y mayor y una clase media más desarrollada, más articulada, pues lógicamente la desigualdad social es menor. Eso está completamente demostrado y por tanto una mínima redistribución tiene que haber y sistemas que promuevan un poco esa cohesión social, ¿no? Eso es fundamental. Y muy interesante la última pregunta, la de la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene varias ventanillas. No solo tiene la de Magreb y el Sahel por la política migratoria, tiene también la del Cuerno de África. Y nosotros en concreto en Ayuda en Acción tenemos programa en Níger, en el Sahel, pero estamos también en Etiopía, en Uganda, en Mozambique, con un programa también en parte de Kenia. Y entonces estamos viendo, y sí que es verdad que está muy vinculada, pero también lo está en nuestro país. La política de cooperación está muy vinculada a la política exterior y a la política de migración también. Efectivamente, las políticas de cooperación tendrían que volcarse, aprovechar las fortalezas, evidentemente, de las conexiones culturales, históricas que pudiera haber con las distintas regiones, pero tendrían que centrarse en las necesidades y no solo en los intereses políticos que haya detectado, ¿no? Pero sí, yo sí que creo que hay una conexión muy, muy estrecha. Lo que tampoco está tan claro es dónde está azotando más, en qué países está azotando más y va a azotar más el COVID, porque recordemos que si en un país como el nuestro hemos tenido el baile de cifras y de datos y la falta de test y tal, imaginaros lo que puede ser en Etiopía, que estamos viviendo tener un registro exacto del número de fallecimientos por COVID, del número de contagiados, de tal, o sea, es muy, muy difícil. Entonces, la realidad de lo que está sucediendo en el continente africano está, yo creo que tardaremos tiempo, habrá que estudiarla, habrá que analizarla y de ahí sacar conclusiones. Yo en estos momentos no tengo suficiente información, o sea, tengo información de los países donde intervenimos, pero no a nivel global. Del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que desde hace muchos años tiene en marcha su curso de experto para intervención con personas migrantes y refugiadas. Hemos editado durante muchísimo tiempo el anuario de migración y estamos diseñando y tratando de impulsar un máster en migraciones que seguramente salga a lo largo del año que viene
que dé respuesta y que nos ayude a profundizar en todos estos temas. Marta, querida, muchísimas gracias por todo. Ha sido un auténtico placer tenerte en esta que es tu casa, ya sabes. Hasta mañana a todos. Muchísimas gracias. Buenos días.